Por la mierda, esta weá no funcionó. Hola, soy Ignacia Time o Time y hoy les traigo un video sobre resinas. Este video va a estar dividido en dos partes, en donde la primera voy a hablar sobre las resinas y sus usos en el cosplay y la segunda va a ser un tutorial práctico. Si 4 minutos de explicación les parece mucho, pueden saltarse al minuto 4 con 30 segundos, ahí es donde empieza el tutorial práctico. Bueno, antes de dar mi explicación sobre las resinas, quiero comentar que lo que yo sé sobre las resinas es en base a mi experiencia con ella, en lo que he trabajado con ella. Si vamos a comprar resina, nos vamos a encontrar con diferentes tipos. Por ejemplo, está la resina de poliéster, la resina de poliuretano, la resina epoxi o la resina UV. Las resinas con las que he trabajado yo son la resina epoxi y la resina UV. La resina epoxi es un polímero inicialmente líquido que puede transformarse en sólido muy resistente y por eso tiene tantos usos. Con la resina epoxi pueden hacer gemas, pueden hacer props y también se usa para recubrir props de goma eva para que ésta sea más resistente. Con esta resina he hecho desde gemas pequeñitas hasta props grandes. Esta resina está compuesta por dos componentes. La primera es una resina líquida y el endurecedor. Dependiendo de dónde lo compren va a ser la forma de mezclar estos dos componentes. Si va a ser unos a uno como esta, o sea mitad y mitad por así decirlo, o si va a ser unos a dos, etc. Depende de dónde la compren. En el caso de esta resina, el tiempo de endurecerse o de curarse depende del tamaño del objeto que hagamos con la resina. Por ejemplo, si son gemas pequeñitas, puede tardarse una noche. Pero si son cosas grandes, como por ejemplo el arco de Ash que hice hace un tiempo atrás, se cura en el momento, porque es tanto volumen que tiene la resina que comienza a calentarse más rápido. Lo digo en base a lo que a mí me ha pasado con esta resina y lo digo porque también lo leí en internet. Hay algunas resinas que mientras más volumen, más comienza a calentarse, más rápido comienza a hacer la reacción y se empieza a curar y endurecer más rápido. Y lo he comprobado con las cosas que he hecho. Para esta resina se pueden utilizar moldes de silicona, moldes plásticos, moldes de mica y también pueden hacer sus propios moldes con silicona de caucho. Por eso lo vamos a dejar para un tutorial más adelante. Para darle color a la resina pueden usar diferentes pigmentos, como por ejemplo se pueden usar acrílicos, pintura de vitral, escarcha, polvos de tiza. Se puede usar hasta polvos de maquillaje, se puede colorear de diferentes maneras. Lo que no me gusta de esta resina es que hay que tener un poco de paciencia para trabajarla. Como dije, dependiendo de lo que uno haga es lo que se va a demorar en curarse la resina. Y por lo general uno hace cosas pequeñas con resina, entonces hay que esperar una noche para que se cure y a mí eso es harto, sobre todo si hago cosplay a última hora. Si no te resultó la resina que hiciste de un día para otro, perdiste tiempo y material en hacer esa gema, por ejemplo. Me ha pasado muchas veces que hago mal la mezcla y no se me cura. ¿Y en qué sentido hago mal la mezcla? ¿La revuelvo mal o no usé la cantidad que correspondía, etcétera? Eso es algo que siempre me pasa y he usado resinas por muchos años y me sigue pasando. La otra resina que usé recientemente en un cosplay es esta resina, que es la resina UV. Esta es una resina que se endurece con la luz ultravioleta, por ejemplo con esas lamparitas de luz UV o directamente bajo el sol. A diferencia de la resina epoxi, esta es solo un componente, no se tiene que mezclar con otro. Dependiendo del tamaño de lo que se haga, se endurece en minutos. Por ejemplo, las gemas pequeñitas tardan de 2 a 5 minutos en curarse. Eso sí, para los moldes de esta resina tienen que usarse moldes transparentes, porque esta resina necesita que le llegue sí o sí los rayos ultravioletas para que se pueda secar. Y como la resina epoxi igual se puede mezclar con diferentes pigmentos para darle color, los ya mencionados acrílico, pintura de vitral, tiza, maquillaje, glitter, etc. Todas esas cosas sirven para mezclar la resina para darle color. Para hacer cositas pequeñitas en resina en un cosplay yo encuentro que sirve mucho, sobre todo si se va a secar súper rápido, mejor. Entonces vamos con el tutorial. Partiré con la resina epoxi. Acá tenemos el primer componente y unos vasitos plásticos a los cuales le marqué una línea para saber las proporciones. Vierto el primer componente en uno de los vasitos y el segundo, que es el endurecedor, en el otro vaso. Después vierto el endurecedor en el vaso que contiene el primer componente y lo revuelvo. Hay que revolverlo con cuidado para que no se formen tantas burbujas. Como pueden ver, a mí igual se me formaron.
Entonces lo vertimos en un molde. Para esta gema estoy usando un molde de silicona. Ahora haré gemas coloreando la resina. Como pueden ver, aquí estoy coloreándola con una pintura de vitral. Y para estas gemas estoy usando un molde plástico. Ahora voy a usar una pintura acrílica para pigmentar la resina. Y por último voy a hacer una prueba con una tiza. Después de una noche vamos a desmoldar las gemas. Esta gema la hice sin color porque la voy a pintar con esmalte de uña. También hice una prueba para que ustedes puedan ver cómo se ve con luz. Así ustedes pueden notar cuál pigmento les puede servir más para hacer gemas retroiluminadas. Así se usa la resina epoxi para hacer estas pequeñas gemas. Entonces ahora vamos a usar la resina UV. En este molde de silicona voy a echar la resina UV. Y para secar la resina voy a usar esta lámpara UV que es para el secado del esmalte de uñas. Esperamos un par de minutos y lo desmoldamos. Como no uso un molde transparente, la superficie de la gema quedó un poco pegajosa, por eso la puse nuevamente debajo de la lámpara UV. Hice estas gemas transparentes para pintarlas con esmalte de uña. Se le echa un par de capas en la base de la gema y después de secado este sería el resultado. Y lo mismo haré con la gema que hice al principio con resina epoxi. Si se dan cuenta, la gema de resina epoxi quedó más opaca. Esto pasó porque justo en el espacio del molde que usé estaba más opaco, ya que justo había limpiado este molde con alcohol. Esto es algo muy importante que deben saber. La resina copia el brillo del molde que se use. Por ende, si usan un molde opaco, la resina va a quedar opaca. Pero podemos solucionarlo con resina UV. Echamos encima de la gema y lo esparcimos con un pincel. Después la secamos con la lamparita UV. Y como pueden ver, la gema ya quedó más brillante. Espero hayan encontrado útil este tutorial y les haya servido para entender un poco más sobre las resinas y sus usos en el cosplay. Y solo me queda decirles que se animen a usar este material porque las cosas pueden quedar muy bonitas. Si les gustó, me ayudaría mucho con un like, suscribiéndose, etcétera, etcétera. Muchas gracias por verlo.